Raúl Ortega Ayala estudió pintura en La Esmeralda y posteriormente cursó la maestría en artes visuales en Glasgow, en combinación con Hunter College en Nueva York. Durante su maestría se alejó de la pintura y viró su práctica hacia la antropología y comenzó a trabajar con el método etnográfico de observador practicante y desde entonces se ha inmerso en distintos contextos deliberadamente por largos periodos de tiempo para hacer su obra. Para este miércoles de Soma, Ortega Ayala hablará sobre la relación entre el arte y la antropología, sobre series de trabajo anteriores y sobre su proyecto más reciente que explora la política detrás de la memoria y el concepto de amnesia colectiva. Actualmente es miembro del Consejo de Artistas de Soma y el Sistema Nacional de Galerías. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y gracias, Raúl. Gracias. Hola a todos, ¿me oyen bien ahí atrás? ¿Sí? 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 Pues ¿qué les puedo decir después del performance? Todo lo que diga va a parecer demasiado serio y desgraciadamente lo es. ¿Ahí me oyen? Sí. Ah, digo, no, preguntar a la cámara. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, ah. Ok. Bueno. A ver, pues me encantaría que me interrumpieran cuando quieran, que hablen cuando quieran, llegar para las preguntas que quieran en el momento que quieran. Entonces, la idea de esto sería que fuera un diálogo más allá que un soliloquio o un monólogo de mi parte. Si quieren hacer preguntas en cualquier momento o observaciones, háganlas por favor. Voy a empezar hablando un poco sobre el origen de mi obra porque tiene que ver con cómo llegué yo a la antropología. Como ya dijeron, yo estudié pintura, pero en algún momento cuando estaba haciendo mi trabajo de pintura empecé a hacer algunos trabajos ocasionales y esta fue una serie que empecé en el 94. No era serie, eran otro tipo de cosas y trabajaba como extra en películas y cortometrajes, todo lo que se pudiera, y empecé a utilizarlas como inserciones dentro de mundos en las que yo no pertenecía. Esta es en una telenovela en donde yo salía como turista ejecutivo durante un segundo, es un lapso de un segundo. Aquí era yo una de esas cabecitas que están ahí atrás, metidas dentro del público en un programa en Estados Unidos en donde jalaban público de la calle. Aquí estuve como sombra en un comercial en donde necesitaban a alguien que se pusiera en un reflector como de 10.000 watts para sacar la sombra atrás. Y aquí necesitaban peso para un ataúd que se moviera. Entonces pues yo me encantó esa chamba. Fue muy divertido. Así que cuando me muera ya estoy muy ensayado. Bueno, después de eso me fui, tuve la oportunidad de irme con una beca del gobierno a estudiar al extranjero, a Glasgow, y ahí en Glasgow empecé a cambiar mucho mi práctica. Dejé completamente la pintura y como muchos de ustedes y muchos artistas tuve que tomar un trabajo para poder subsistir, y la pregunta en aquel entonces fue cómo puedo casar esa vida de artista y esa vida de trabajo y por qué tienen que estar deslindadas la una de la otra. Entonces trabajé en una oficina durante un año y aquí pues empecé a coleccionar imágenes que tenían que ver con el origen de la oficina. Empecé a sacar lo que ahora ya llamo notas de campo dentro de los términos de la antropología,
y empecé a hacer piezas que tenían que ver con los materiales con los que me encontraba durante el trabajo en la oficina. En este caso eran todos estos, hay unos rollos que venden para quitar la pelusa de los sacos, etc. Y estos son 99 personas de toda una oficina, la pelusa de ellos, pues. Me empezaron a interesar cómo funcionaban las oficinas, algunas pues eran muy jerárquicas, otras eran muy interactivas. Y empecé a hacer obra con lo que me encontraba durante el trabajo de oficina. Estos son puros post-its blancos con un marcador ahí en las orillas. Y también hacía este tipo de cosas cuando no tenía nada que hacer en la oficina. Empezaba a hacer un poco como garabatos un poco más serios. En ese sentido, estos eran dibujos ciegos, con un plumón hacía rayas una tras otra, y el resultado era el otro lado, lo que no se podía controlar, digamos. Esta es una pieza que hice en Londres, donde me permitieron en un edificio en el centro de Londres abrir y cerrar las ventanas de un edificio durante una noche para hacer un dibujo monumental. Y aquí ese edificio que ven atrás es el edificio de The Economist, la revista, y donde ven la ventana que está ahí, ahí son los elevadores. Entonces me invitaron a hacer una escultura pública, y yo lo que hice fue sacar uno de los elevadores y hacer adentro un como espacio infinito con espejos y un patrón de post-its, etc. Esta es otra pieza que hice nada más con los sobres que encontré en ese escritorio, con masking tape para hacer una cuerda, y después colgué el mismo escritorio. Y esta es otra pieza en donde las lámparas que van en esos huecos, en la parte de arriba, las sustraje y hice esta escultura dentro de un espacio. Luego este es un video, les voy a poner un extracto muy corto, en donde, bueno, para que les digo, mejor lo vean.
Bueno, esta es una frase fantástica de Mike Kelly que utilicé para donde estaba el escritorio y donde se ponían los nombres, utilicé esto como en el frente. Bueno, esto nada más es un ejemplo. Todas las series que trabajo son muy extensas, tienen muchas partes. Esta, bueno, tiene como 50 o 60 objetos que componen la serie, pero en ese momento mi relación con la antropología era muy intuitiva y era muy pues naif de alguna manera. Me puse a investigar un poco más y me di cuenta que de alguna manera podía yo utilizar métodos antropológicos dentro de mi trabajo. Como ya lo dijeron en la introducción, me interesaba este método de observador participante, en donde yo podía ser parte y a la vez poder abstraerme de un mundo en específico para poder desarrollar algo. Los etnógrafos desarrollan etnografías, yo desarrollaría una serie de obras. Entonces, conscientemente me metí a trabajar durante 2 años como jardinero en Londres, como 2 años, 2 años y medio. Esa es, bueno, una nota de campo y todas esas cositas negritas son los jardines de unas páginas de una guía de Londres que era muy famosa antes hasta que apareció Google, que se llamaba el A to Z de Londres, y ahí marcábamos los jardines a los que teníamos que ir a trabajar. Empecé también a intervenir mis notas de campo, todas estas cosas que yo iba encontrando a través de mi proceso para desarrollar mi obra. Y lo que aprendía dentro de estas series, dentro de estas inmersiones, pues, que es como yo le llamo al proceso de investigación, lo iba utilizando en la obra. Entonces hice este injerto en donde 2 árboles coexistían. El resultado pues daba un árbol de un color y otro de la misma especie que estaban coexistiendo. Me puse a investigar y fui al Museo de Historia Natural, en donde descubrí como el primer híbrido registrado. Fui a fotografiar a Huitlacoche en su hábitat, pues, en la milpa. Y me puse a hacer también estos collages que son muy en el espíritu de la pintura botánica, pero que son plantas totalmente imposibles, mezclando especies que no necesariamente tienen relación alguna o que no se pueden relacionar. Me puse también a hacer unas obras en donde agarraba cuadros ya conocidos y nada más repintaba las áreas verdes. Estas son las notas de campo que iba fotografiando durante mi proceso. Otra nota de campo. Y a la par iba desarrollando piezas o ideas que salían o que se derivaban de la inmersión de haber estado metido en este mundo. Y este es un libro de botánica en donde recorté las plantas, como que las desclasifiqué y las liberé. Es una pieza que va en una esquina de un espacio. Hice un detalle, pues. Esta es una pieza que desarrollé aquí en México, en donde hice una planta imaginaria en acuarela con el espíritu de la pintura botánica, y después se hizo en plástico y se vendió en las tiendas de flores artificiales aquí en el centro histórico. Esta es una pieza que también hice un poco kitsch, pero que era como diseñar el perfume de una flor imaginaria. Entonces me metí a trabajar con perfumes hasta lograr como una esencia, un olor, y se impregnaban estas tarjetas en donde el olor, pues la gente se podía llevar el olor de esta flor imaginaria. Estas son las notas de campo. Y luego hice esta pieza en Oaxaca, en donde me permitieron en la sierra de Oaxaca, cortar un árbol, este árbol en específico, y esto lo hice con ayuda de mi hermano que trabajaba con las comunidades de Oaxaca. Y todo el proceso se documentó para transformar ese árbol en madera, en papel y en carboncillo. Y se documentó, se filmó, se tomaron fotografías, y todo fue para representar el mismo árbol con el mismo material que viene de origen del árbol, ¿no?
y estos son mis compañeros jardineros. Les debo muchísimo, aprendí muchísimo de ellos. Igual, de eso, pues también hay muchísimo más trabajos, muchísimas más obras. Nada más les presento como una parte pequeña para no aburrirlos también. Y aquí voy a dar un giro completamente igual de 90 grados, nada más porque vamos a regresar a la obra. Esta pintura en algún momento me encontré con ella, es de un pintor que se llama George Catlin, que pintó alrededor de 500 obras de los indios norteamericanos, vivió con los indios norteamericanos. Y lo que me interesó mucho de esta pintura era cómo una obra podía lograr al mismo tiempo tener valor artístico y al mismo tiempo tener valor antropológico. Si quieren ustedes el valor estético, podría ser, bueno, cómo trabajaba George Catlin en la pintura, de alguna manera muy libre, y el valor antropológico era, pues, se podría decir qué significan esas manchas en la boca, esa mano pintada en la boca, el plumaje, en cuanto a las jerarquías de los indios norteamericanos, etc. Me interesó muchísimo cómo una obra podía lograr esa ambivalencia, cómo una obra podía llegar a ser lo que yo diría polisémica o polivalente, que tiene dos significados o que tiene varios valores. También encontré estas no hace mucho de un pintor checo, pero que vivió mucho tiempo en Nueva Zelanda, de Gottfried Lindauer, que pintó a gente maori, pues. Y lo interesante de estas pinturas es que para ciertas personas pues son pinturas que tienen un valor estético, etcétera, pero para las personas de origen son gente que eran parte de sus tribus, o son gente que eran sus abuelos o sus tíos, etcétera. Entonces, a mí me parece, esto es un fenómeno muy interesante. Cuando viajan estas pinturas, van a veces algunas personas que son, aquí en este caso específico del grupo Ngati Ranana, que es, a lo mejor obtienen algo relacionado con las personas que están en las pinturas. Y lo que me parece interesante del fenómeno es que dentro del recinto museístico o museográfico se pueden valorar como objetos antropológicos y o como objetos estéticos. Para ellos obviamente tienen un valor muy específico relacionado con sus orígenes, etc. Y ahora, creo que están las manos un poco fuertes. Esta persona, Robley, coleccionó lo que se llaman los mokumokai. El mokumokai era estos patrones que las personas o los jefes maoris de ciertas tribus, etcétera, se colocaban en las caras, y estos describían, o sea, cada tatuaje describía sus orígenes, era todo como una lectura dentro del tatuaje de la cara. Cuando había una guerra entre grupos, o cuando pasaba, cortaban esa cabeza, o cuando moría alguien, no era necesariamente un acto sangriento, pues, sino que también podía ser cuando alguien moría, estas cabezas llevaban un proceso de disección, y esta persona, Robley, las empezó. Cuando fue una guerra importante en Nueva Zelanda, y llegó precisamente el fusil o la escopeta, muchas de las personas vendían estas cabezas que eran partes de las tribus, y las vendían a cambio de pólvora o de armas o lo que fuera. Entonces realmente empezaron a salir de Nueva Zelanda, y muchos de estas cabezas ahorita siguen en museos, ya no las muestran por respeto a las personas y a sus parientes, pero siguen en museos, y tiene mucho que ver un poco con esta ambivalencia que a mí me parece interesante, en ver algo como objeto antropológico y o como objeto estético, y cómo puedes lograr eso en una obra. Para mí sigue siendo algo que me gustaría que mi obra pudiera otorgar. Voy a pasar a otra serie en donde,
inmersión, como proceso de inmersión para esta serie, trabajé como mesero, me metí a cursos de cocina en muchos lugares, cursos de carnicería, para hacer una serie sobre comida, pero no me interesaba llegar a ser un chef y hacer cocina molecular, ni mucho menos. Me interesaba como la parte de qué significa la comida más allá del sustento. Entonces pues me puse a investigar y me encontré con varias cosas fantásticas. Esto fue un parque de diversiones que hicieron en Francia, se llamaba Mirápolis, que fue, pues, duró muy poco y fue un fiasco total. Porque pues la diversión era la comida, pero no había nada más que eso. Me puse a investigar muchas cosas sobre la comida. Una de ellas fue, me encontré con un historiador culinario, se llama Daniel Rogoff, que hizo una investigación muy seria sobre lo que significaba los ingredientes que existían en la época que se hizo la última cena, los utensilios de cocina, etc., y propuso un menú de 5 tiempos. Entonces yo cociné este menú de 5 tiempos y se sirve en la galería, y la gente, 12 personas extrañas que no se conocen, se sientan a comer durante el lapso de la cena. Les voy a poner un extracto del video. Me interesaba mucho qué es lo que pasa con la comida, pues cómo un acto común y corriente se puede volver sagrado, y viceversa, como un acto sagrado se puede volver secular o banal. Y a propósito, en estas cenas yo sirvo mucho vino, y entonces la transformación se va haciendo muy patente. Y todo lo que queda de la cena se deja por el resto de la exhibición. Entonces, cuando presento esta serie de comida, casi siempre la exhibición empieza muy decente y después se vuelve insoportable porque todo se pudre, todo huele terrible, etc. Voy a adelantar un poco. Yo cocino todo, yo sirvo todo. Los 5 tiempos son muy sencillos porque en aquel momento no había muchos ingredientes. Los ornamentos que venden en la mesa son lo que se consideraba en aquel entonces el postre, que era fruta y dátiles, etc. Este señor que vieron ahí de lentes era me puso muy nervioso porque era un escritor que había escrito mucho sobre comida y era un crítico gastronómico. ¿Sí? ¿Quiénes eran los invitados? 12 personas que llegaban, el primero que llega se sienta, así que se puede, o sea, no son invitados especiales. Lo único que se les pregunta al principio es si tienen alergias a algo específico, para que no se vayan ahí a morir, que nadie se vaya a crucificar. A todos les lavé los pies. En fin, sigue fluyendo el vino. Sigue fluyendo la comida y se va viendo la transformación, cómo la gente empieza a relacionarse. Este es el plato principal, que es una pierna de cordero. Y para mí la mejor reseña que pudo haber de mi trabajo cuando esta serie fue este señor que, siendo crítico gastronómico, me dijo que la pierna de cordero se merecía una estrella Michelin.
Haber logrado realmente aprender. A una persona en específico se le olvidaron los zapatos porque llega un momento donde digo que se acabó al salir y tuvieron que dejar los zapatos durante 2 meses en la exposición, se tuvieron que ir a su casa a descansar. Pero ya ahí es donde se empieza a transformar todo. Como de lo solemne todo empieza a pasar a lo mundano. ¿En qué país fue? Esto se ha hecho 3 veces, en Holanda, en Londres y otra vez en Holanda. ¿Es Spring? Eso es Spring en Holanda, sí, lo hay. Y al final, lo que era una cuestión muy formal y sobre todo con una connotación muy religiosa, termina siendo otra cosa. ¿Y cómo conseguiste los participantes? ¿Estaban ahí en la galería? Sí, se invita un día antes o 2 días antes de la inauguración a la gente en general a que venga. Digo, la bronca es que el video se tiene que editar en un día para presentarlo a la inauguración. Y ya al final lo que queda es esto, son los restos y se queda casi como escena del crimen, nadie lo toca, nadie lo puede manipular. Durante 2 meses. Sí, ahí tuve un problema porque cuando lo presenté ya al final de la exposición había sobre todo en algunas de los platos unas esporas que se generaron con el moho y se intoxicaron como 16 personas de una escuela. Afortunadamente no me demandaron ni a mí ni al museo, pero me pareció interesantísimo desde otro punto de vista cómo al principio es todo sobre un deleite y al final termina siendo inclusive hasta peligroso. Ahí están los zapatos y abajo se presenta el video, ¿no? De toda como la transformación. Esta es otra pieza que hice, que la he hecho varias veces. Es un queso hecho de leche materna. Pues es muy 50-50, hay gente que les caga la madre, hay gente que les parece muy interesante y muy maternal, etc. Es como del canibalismo a la maternidad, ahí está como entre esos 2 lugares. ¿Y cómo conseguiste la leche materna? Me la donan. Estas 3 personas, los 3 nombres que están arriba son los nombres que se le da a la pieza cada vez. Entonces siempre se pone el nombre de la persona que dona. ¿Y por qué lo asocias con canibalismo? Algunas gentes lo asocian así con canibalismo, porque viene de un solo ser humano, etc. Una de las cosas que fue muy interesante cuando estaba haciendo esta serie, encontré un libro fantástico sobre canibalismo de una autora escocesa y me quitó completamente estos mitos que tenía yo sobre el canibalismo. El canibalismo en un origen no era esta cuestión salvaje, fue interpretado como salvaje precisamente por los europeos que llegaban e interpretaban estas situaciones. El canibalismo era más bien una cuestión religiosa y ritual, no quizás no religiosa, en donde la idea era apropiarse del otro. Entonces, dentro de ese espíritu de cómo lo interpretaban en aquel entonces, yo diría que tiene que ver con el canibalismo. Claro, tengo una pregunta. Venga. Como que siento que es una estrategia muy recurrente en el arte contemporáneo, así, apropiarse de otras áreas o de otros medios que no necesariamente es de donde venimos, para poder apoyarse en eso y repensar otras formas de ser. Y en tu caso, como cuando se empieza a contar tu proceso, o sea, te dispara a partir de una necesidad económica, financiera, ir a trabajar en una oficina y a partir de ahí no empieza en tu tiempo libre, en tu ocio, empiezas a plantearse así una serie de ejercicios, consignas a partir de los materiales que tienes en la mano, pero luego ya viene una estrategia, ¿no? Se vuelve una estrategia. Sí. Ocuparse de eso.
Pero no sé, me preguntaba si cómo sientes tú la relación de vinculación con eso, ¿no? Porque ¿La relación de qué, perdón? de vinculación que tienes con estos procesos, porque entonces te metes y entiendes todo el proceso de la carne, cómo se da, realizas una pieza y luego eso como se cierra y ahí se queda, se estanca y después luego generas otro método. Entonces me preguntaba mucho sobre qué tanto te permites entrar en estos métodos y apropiarse de este proceso solo para producir o que más allá, no sé, Pues yo encontré esa forma de trabajar, de apropiarme de métodos de manera aleatoria, no lo estaba buscando. Lo que sí sabía es que ya no quería trabajar en pintura. Lo que sí sabía es que me interesaba el otro, que es una de las grandes virtudes de la antropología. Y la manera de acercarme al otro de manera seria era, pues, a lo mejor utilizando estos métodos antropológicos y no solamente utilizándolos por un corto plazo de tiempo, sino realmente meterme en estos plazos de tiempo, 2 años, 3 años en cada serie. Pero siempre vi un peligro cuando me empezaba a volver esa cosa, es cuando ya tenía yo que hacerme un poco para atrás, porque mi interés a fin de cuentas es el arte y no necesariamente ser chef, no necesariamente ser jardinero, etc. Sí, no, por eso no es te entregas por la vinculación, pero luego sí, en el momento en el que se puede volver no sé, algo claro, operativo, se te echas y te asumes la posición, entonces me tomo de eso para producir arte. Sí, sobre todo eso que entras dentro de la posición de, ¿no? Muchos de aquí estamos como educados a la Santiago Sierra, ¿no? El capitalismo es una mierda, pero si eres artista está de poca madre, ¿no? Y aquí un tanto es esta cuestión en que entras como tal, entonces, por ejemplo, estos vatos que son oficinistas, ¿no? Sí. O sea, también es un tanto el proceso oficinista dentro de un sistema, pero a la vez el tratar el objeto como tal es una especie como de resistencia, ¿no? O sea, el crear arte a partir de una resistencia dentro de un sistema como que es algo chido, ¿no? O sea, no sé, o sea, hasta es como algo más pinche escultórico, ¿no? O sea, esa madre. Queda solamente la posición y cómo son explotados y cómo es esta madre y cómo son sus horarios y sus salarios. No, y la verdad es que yo cuando entré a esos contextos, entraba con muchos prejuicios y salí con muchos menos. Porque cuando eres parte de esa comunidad, pues te quitas de esos prejuicios. Es más complicado de lo que uno piensa. La gente que está viviendo o trabajando de eso tiene una pasión por eso y no puede realmente buscarlo tan blanco y negro cada uno de esos contextos. Esta pieza, por ejemplo, que se llama Melting Pots, es una pieza que salió a raíz de una investigación que hice sobre comida, en donde me enteré, también por azares de investigación, que el metal de las Torres Gemelas fue vendido secretamente después del 11 de septiembre a muchas compañías en el mundo. La manera en la que yo me enteré fue porque Greenpeace estaba siguiendo a los barcos que llevaban el metal que era de las Torres Gemelas, porque pensaron que lo iban a tirar al mar, pensaron que iban a hacer una cuestión ecológica y no se dieron cuenta que lo estaban vendiendo secretamente a muchas partes del mundo. Uno en particular en Chennai, en India, lo compró y hizo cosas y utensilios de cocina. Entonces yo hice esta pieza que cuando se presenta es una instalación, pues, o happening, en esa mesa hay platos y tenedores, etc. Empieza con esta foto que encontré del restaurante que estaba hasta arriba de las Torres Gemelas, que se llamaba Windows on the World, y a partir de esa foto se crea un laberinto, pasa uno como por la historia de las torres, que ya es muy conocida por todos, su origen, su destrucción, artículos de noticias reales de cómo llegó ese metal a distintas partes del mundo, mapas. Hice un video de cómo se transforma metal, no específicamente en Chennai, sino en Francia, cómo transforman el metal en ollas, platos, etc. Y al final llega una recreación idéntica de la imagen y todos esos elementos que son las charolas y eso son, pues, muy probablemente, no puedo saber a ciencia cierta, no tienen una estampa vienen
World Trade Center, pero muy probablemente son originadas de ese metal. Y la gente pasa y come, y un poco como la última cena que hice, comen y todos los residuos al final se quedan y se van corroyendo o pudriendo. Otras cosas que me han interesado durante el proceso de trabajo de inmersión, donde me meto en archivos, y el archivo para mí no significa nada más los archivos ya clasificados en bibliotecas, sino también el enorme e inmenso archivo que existe en internet. Me gusta juxtaponer esas imágenes. Esta es otra pieza que hice o que he hecho con grasa, huesos y estas lámparas. Y al principio es una representación de la Torre de Babel, de la pintura de Bruegel. Al principio es pristina, muy al igual de la pintura. Y por cierto, este molde lo hizo Daniel, que está aquí, es fantástico. David, perdón, fíjate. Y después la torre se va derritiendo y se va consumiendo la grasa y van empezando a aparecer como los huesos y se va como todo colapsando durante la duración de la exposición. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo entre que está primero la torre y que pues afortunadamente lo puede uno controlar por la cercanía de las luces. Entonces sí, la más que durado han sido 5 meses en un museo en Alemania. Esta es otra pieza que hice de dos fenómenos muy interesantes que me encontré haciendo investigación. Una era la famosa tomatina en España y la otra era un comedor competitivo de Nueva York. Les voy a enseñar unos fragmentos de esos videos. Hasta que va es la tomatina.
y después de una hora lanzan cohetes, lo cual significa que ya se acabó y sacan a todos, no sé cómo hacen, pero sacan a todos y limpian en el espacio de 2 horas y no parece que haya pasado lo que pasó en ese pueblo. Y este video se presenta y está editado para que, digamos, funcione a la par del otro que está presentado. ¿Cómo lo limpian después? ¿Vale? ¿Cómo lo limpian después? Ah, bueno. No, en serio, porque es como vienen con camiones y limpian todo. Ahí van. No, ahí te enseño. Con palas de madera. Ahí. Y lo echan todo, se van las coladeras. ¿Por completo? No, la ropa la separan y solamente el sobra de tomate lo echan a las coladeras. Que hay algo bonito de pensar la biología también desde ese lugar, ¿no? Como estos residuos que se van, pero luego dicen mucho de la forma como nos estamos comportando. Es un evento que se hace célebre, pero no veneran así ningún dios. Pero todos los años se hace. Exacto, se vuelven súper salvajes y como que queda eso de nosotros, ¿no? O sea, que residual arqueológico. Exactamente, a mí lo que me interesa es que esto es un fenómeno que está ahí, yo no lo coreografié, no lo inventé, es un fenómeno tal cual. Y este es otro que existe, que a mí me impactó. Entonces, este video lo estarían ustedes viendo en la videoinstalación al mismo tiempo que ven en la tomatina. Entonces, cuando la tomatina empieza y va creciendo, también está creciendo. Esta persona se llama Tim. ¿Cuántos son? 40. O sea, y el récord es total como el mismo, nada más. ¿Perdón? El récord es total el mismo. Él se come 40 en 10 minutos. O sea, pero hay alguien más que haya comido. Sí. ¿Quién es el número 3? Ah. ¿Y el número 1 cuánto se come? 60. Pero el 4 de julio en Nueva York, en Coney Island, en ese lugar que fue el originario de estos hot dogs se llama Nathan's, que hacen una competencia y lo transmite ESPN y pues es un como deporte. Y él, bueno, cada comedor competitivo tiene especialidades. Él come elotes, chile, hot dogs y sí, es impresionante. La primera vez que lo filmé se comió 30 hot dogs y después nos fuimos a otros lugares y comió 20 hamburguesas. Seguidito. Sí, no vomita. No vomita.
que él trabajaba en la bolsa de valores y dejó de trabajar en la bolsa de valores porque le daba más dinero este trabajo que la bolsa de valores. Cada competencia podía ganar 5 o 10 mil euros. Ahí ya va casi 40. Pues lo que es impresionante es que esto existe y que hay una federación, se llama la Federación de Comedores Competitivos de Estados Unidos, IFCC, y ellos manejan todo lo que tiene que ver con ellos, sus derechos, valor comercial, etcétera, y les va muy bien. Allá también tuviste la sensación que es algo mucho más complejo que uno puede decir en la orquesta. Ajá. ¿Cómo a qué te refieres? Porque antes estuviste diciendo que estas escenas que estás analizando son normalmente mucho más complejos que en la orquesta, ¿no? Pues sí, de alguna manera son cosas que tienen que ver con un momento de exceso. O sea, igual estas son dos imágenes que encontré en archivos. Una es la Ambrón Biafra y la otra es una modelo fashion. Luego este es otro video que hice con notas de campo. A través de los años que estuve haciendo la inversión en la serie de comida, me puse a coleccionar fotos sobre rapiña o la gente cuando se mete a los supermercados a probar cuando hay un desastre y se mete. Y esos también hay cientos. Y este es otro video que, a pesar de que ya terminó la investigación de este proceso, me encontré cuando estaba haciendo la investigación de este fenómeno en Inglaterra que se llama The Cheese Rolling en Gloucester, y literalmente es eso: avientan un queso por una montaña y ustedes van a ver lo que pasa. Y es un video en el que estoy trabajando todavía. Una especie.
¿Y cuáles son las referencias de esa tradición? No te podría decir. No. O sea, sí es una tradición que lleva mucho tiempo en Gloucester. Al principio era realmente nada más la gente que vive en ese pueblo o en esa área, y después ya se volvió extremadamente popular. Ahorita ya va gente de todos lados del mundo por el placer de aventarse por una barranca, pues. Y el primero que llega abajo se lleva el queso. ¿Quién tiene que ver con todo esta? O sea, es como, se podría decir muy bien la frase mexicana de perseguir el bolillo, es casi una metáfora de eso. Y este es un texto nada más desfasado que dice I'm hungry, I'm satisfied, que normalmente es el texto que se usa como introducción a la serie en obra, cuando llegas a la exposición. Bueno, igual esta es una selección de piezas de esa serie, hay muchas más que no están incluidas. Igual voy a regresar a lo que había hablado antes, a estas obras de George Catlin, en donde lo antropológico se mezcla un poco con lo estético. Y una cosa que me pareció muy interesante es que yo llegué a ver esta exposición en la National Portrait Gallery en Londres, en donde se le daba a nivel del discurso museográfico un valor por cómo él había logrado retratar a todos estos indios norteamericanos. Pero encontré en archivo que también se había expuesto esto en el Smithsonian y en otros lugares, en donde lo que se daba preferencia era como el valor antropológico que tenían estas imágenes. Entonces siempre me ha parecido bien interesante esa tensión entre el valor antropológico y el valor estético en una obra. Ahora, otra cosa que no mencioné antes fue que una cosa que utilizan bien a bien los antropólogos es lo que llaman el embodiment of knowledge, es esta corporización del conocimiento que no se puede aprender a través de libros o lecturas, o sea, que se tiene que estar ahí, pues, y para mí las inversiones significan eso, significa absorber ese conocimiento, casi corporeizarlo y ser observador participante al mismo tiempo. Bueno, después de haber trabajado casi 10 años con este método y con esta forma de trabajo, empecé una nueva serie que es en la que estoy trabajando ahora. Me empezó a interesar qué pasaría si yo me distancio del contexto, si yo ya no estoy inmerso en ese contexto, qué le pasaría a la obra, qué pasa con el trabajo. Y me empezó a interesar en ese sentido la historia, porque la gente que trabaja con historia trabaja quizás con contextos no presentes, y a raíz de eso llegué al vampire and a man that came out of the sea, and two landscapes, the wave and night. There's so many murals in Mexico City, and most of them actually survive. I mean, the famous ones by Rivera and Orozco, and very few of them were ever destroyed, in fact. But by 1921, this was part of the National University, and Jose Vasconcelos brought Dr. Atol. He was commissioned to paint these panels on these flat walls between these large arches in this old colonial patio. And that's very typical, that there are a lot of murals in patios like this. But obviously these murals are long gone, and maybe there's some fragments that survive. You see these sort of raised areas. Those raised areas give you a sense that there must have been these layers of plaster coming out from the wall that Atol had done so that he could paint onto them. And what Atol painted here, we only know about from some surviving black and white photographs. And I'm not even sure there's photographs of all of the 9 different panels that he painted. But what they share is really a compositional simplicity. Basically, of the 9 panels, 7 represented figures, individual figures. There was the sun and the moon, wind and rain,
And then two that are a little bit weirder, really strange. The vampire, or sometimes it's called the bat, and the titan, or the giant, I guess. And then one with a funnier title, a stranger title, The Man Who Came Out of the Sea. Rain, for example, is an allegorical figure of a woman, a naked woman. She's sort of standing in this mountainous landscape, sort of in a valley between these two very simple mountains, and she sort of leans over, and her hair cascades down and sort of converts into rain, coming straight down. The other compositions were equally sort of simple. There were also two landscapes, the wave and night. And they must have been really brilliantly colored. We only have black and white photographs that survive. But if you look at Attle's work of that period, or even just a little bit later, he was working in really vibrant, intense colors. And particularly, he used pigments for these murals that were really experimental. These famous sort of waxy, resinous paints that he called Attle colors, that he invented himself, as sort of as a chemist. Trying to invent new materials, and probably there were oil and tempera, and it was probably a lot of experimental use of media here, and maybe they started to fade quickly. It's hard to know. Attle himself says that after the murals were completed, José Vasconcelos, who's the patron of these murals, was not happy with them. He says that Narciso Bassols, who had several very important roles in the Mexican government in the 1920s and 1930s, ordered that the murals be chipped from the wall, completely taken off the wall, not painted over, but physically removed. And that's why it's kind of interesting that you have those raised areas. It's really weird, I think, that they kind of survive as these little ghost references, whether there's any surviving paint there, or any surviving imagery there, or not, isn't clear. Now it's really just a story that only a few art historians really know about. Esa fue la primera pieza que hice de esta serie. Lo que me interesaba ahí era pues todas esas cosas que de alguna manera ya no están en la historia o dejan de estar presentes en la historia, y en base a eso también me puse a hacer investigación sobre pinturas que existen debajo de otras pinturas y luego las pinto, pues las vuelvo a sacar como a la superficie. Encontré debajo de esta pintura una pintura que no se sabe bien a bien de quién era ni quién es el personaje, pero digamos yo rehago estas pinturas, las vuelvo a pintar, las vuelvo a sacar a la superficie. Esta era de Lenan, que eran unos hermanos, entonces no se sabe ni qué hermano la pintó. Esta es una pintura que está abajo de un paisaje de William Hodges, que es el primer paisaje que se conoce de la Antártida. ¿Y cómo los obtuviste? Cuando me meto a investigar en los archivos de los museos, en el primero fui a un museo en Londres y me dieron acceso a los archivos de los museos, y ahí es donde encontré los rayos X. Ahora ya es muy común hacer rayos X para restaurar pinturas. ¿Y tú las interveniste? No, yo las repinto, es decir, yo las traigo a la superficie. Por eso, pero sobre esto pintaste. No, literalmente esta es la pintura. No, o sea, sobre el cuadro original, sobre ese, porque está de la fresco, ¿no? No, es que lo que yo saco es la radiografía y luego vuelvo a pintar la radiografía, digamos, o el paisaje que está atrás. Luego esta es una serie de fotos que me ha interesado mucho la gente que se borra tatuajes, y estas son una serie de fotos que he encontrado de gente que se ha borrado tatuajes. Pero, ¿es óleo? O... Esto es óleo, sí. Ajá. ¿Y tiene el tamaño de la pintura original? ¿O? Sí, exactamente.